Buenos días, chicos. El día de hoy tenemos un invitado especial. Él es Santiago Maximiliano Rojas. Quiero comentarles que él es ex protestante de la denominación Hermanos Libres. Estuvo 24 años aproximadamente dentro del protestantismo, pero hace 5 años, también aproximadamente, es católico. Y hoy está estudiando en el Seminario Catequístico de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. También tiene un canal de YouTube, lo pueden encontrar como Santiago Católico, y en su canal está dedicado a hacer apologética católica, especializado en temas de los testigos de Jehová, por ejemplo, y otras sectas parecidas. En su ámbito personal, él nos cuenta que da clases también de música, ¿no? Y nada, Maximiliano, un gusto poder compartir contigo y sé que en este episodio vamos a aprender un montón. Te doy el pase para que te presentes también a los oyentes. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, voy a dar voy a contar un poquito de mi testimonio y bueno, te agradezco por el espacio, siempre es importante para mí, para difundir también en mis redes y en mi canal la apologética, que es tan importante hoy para nuestros hermanos. Y bueno, voy a comenzar desde mi testimonio, una parte, desde que nací prácticamente, he vivido en una familia protestante, nací en una familia evangélica, donde pertenecía a la denominación, como dijiste, de los Hermanos Libres. Es una denominación muy chiquita, relativamente nueva, si se podría decir, de las históricas. Y, y bueno, 24 años más o menos de mi vida he estado pasando en este lugar, hasta que llegué a la Iglesia Católica a través de el estudio de los padres de la Iglesia y de la Escritura, en profundidad de la Escritura, de la interpretación y de la forma en que los padres de la Iglesia interpretaban y entendían la Escritura. De esa manera yo llegué a la Iglesia Católica. Mi familia aún continúa siendo protestante. Obviamente tenemos diferencias, tenemos a veces muchas controversias, ¿no? Pero bueno, se ha aprendido a llevar dentro de todo en un marco de respeto, ¿no? Bueno, en mi ámbito personal, yo doy clase de música, como dijiste, trabajo de eso y continúo estudiando también. Y también estoy estudiando desde hace un par de años en el seminario catequístico en Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Yo vivo ahora en Buenos Aires, Argentina. Bueno, mi canal de YouTube se llama Santiago Católico para todos los que quieran entrar y suscribirse. Hago apologética sobre la secta de los Testigos de Jehová, que vengo estudiando hace muchos años ya, y sobre distintas otras sectas también parecidas, ¿no? Así que, bueno, eh, si querés, comenzamos lo del tema de hoy. Perfecto, Maxi. Sí, yo sé que tienes mucho que contarnos y justo hablando con él ya internamente, yo le hacía una pregunta, ¿no? Muy aparte de que ella nos contó su testimonio de cómo llegó a la Iglesia Católica a través de los padres apostólicos, a través del estudio que muchos católicos dejamos de lado, ¿no? Como que somos católicos, pero bueno, católicos por a veces nombre o desconocimiento, pero no tenemos la fe abrazada realmente y tampoco en formación constante. Y yo siempre me hice la pregunta cuando era pequeña y ahora muchos hermanos protestantes me la hacen, ¿no? Quisiera que los chicos que escuchan, porque en su gran mayoría son jóvenes católicos y algunos y otras denominaciones cristianas de hermanos separados, responder a la pregunta, ¿no? Que normalmente nos hacen.
¿Qué doctrina o si practicaban los cristianos de la iglesia primitiva? O también podría formularla así, ¿no? Si realmente los cristianos de la iglesia primitiva eran católicos, ¿no? Esto, y la palabra católico realmente de dónde proviene. Bueno, la respuesta es que sí, que los cristianos de la iglesia primitiva eran católicos, practicaban la doctrina católica, tenían todos la misma fe católica y sus creencias, su liturgia, su manera de interpretar la escritura, su manera de hablar, su manera de comunicarse, era católico, netamente católico. Desde el primer siglo de los padres apostólicos, desde aquellos que trabajaron codo a codo y tuvieron contacto y como dije, trabajaron a los pies de los mismos apóstoles, siendo instruidos por ellos mismos, cara a cara, siendo instruidos por ellos mismos, al lado uno del otro y practicando la misma fe. La palabra católico tiene muchos significados desde el primer siglo, quizás no exactamente el significado que hoy le damos de universal. Universal tiene un significado, sí, en su etimología de la palabra, sí, es universal. Pero en lo que respecta a la filología de la palabra, significa apartado, significa de un lugar que apartado del lugar del sectarismo. Eso es muy importante tener en cuenta porque muchos hoy protestantes dicen, yo también soy católico porque soy universal, porque mi iglesia es universal, pero si uno se pregunta exactamente si son universales, se da cuenta que no, que en realidad universalmente el protestantismo está dividido en miles de sectas, miles de denominaciones y no hay un clima o no hay una doctrina y no hay una fe universal como tenía la Iglesia Católica. Entonces, esto de universal, desde el primer siglo, se conoce como que la Iglesia lleva una doctrina, una enseñanza de manera universal a todos los pueblos. Sin embargo, esta palabra católica significa que somos separados del resto, separados del sectarismo. Así que esto ya lo comentan muchos padres de la Iglesia, quizás de los padres apostólicos más conocidos tenemos la carta de San Ignacio de Antioquía, donde nombra a la Iglesia como católica en una de sus cartas. También tenemos antes de San Ignacio, en cartas como las de San Clemente, o también tenemos en escritos como los de Dionisio el Areopagita, por ejemplo, ya la palabra católico, o en los martirios, por ejemplo, de Policarpo, ya la palabra católica, la fe católica, se habla de la iglesia y la fe católica. Así que ellos sí practicaban y se daban cuenta de que fuera de esa iglesia eran solamente sectas y denominaciones, entre comillas, o grupos que se habían apartado del cristianismo original, del cristianismo católico que había predicado el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Entonces yo puedo entender ya el lenguaje tal vez más actual, cuando tú hablabas de que desde la filología, el origen de la palabra católico, de separado de los separado de lo que del sectarismo, ¿no? Pero a mí se me vino la palabra esto que podría ser separados de todo aquello que realiza división en el mundo.
porque ahorita sectarismo podríamos vincularlo incluso a las, sí, sectas, otras denominaciones cristianas, pero también a las ideologías, ¿no? Y eso es lo que me resuena mucho. No, nunca lo había visto de esa manera y es algo muy bueno saber de dónde proviene el origen de la palabra. Y la otra pregunta que yo te diría es, ¿cómo estar seguros que ellos practicaban lo que actualmente practican los católicos, o el catolicismo o la Iglesia Católica ha cambiado desde el siglo I hasta el siglo actual? ¿Cómo estar seguros que los padres apostólicos dejaron algo y ya luego se desmoronó y ahora el catolicismo actual practica otra cosa que no es lo de antes? Bien, para aclarar lo último que dijiste, la filología, la estructura de la palabra viene del origen católico, ¿no? Viene del origen griego que katolu, que significaría en conjunto, como dijiste. Y dije recién, conforme al todo, en general. Y esas serían las combinaciones de la palabra que de catolu, que nos da católicos, universal. Significaría conforme al todo, en conjunto. Eso es lo que me había olvidado de decirte. Con respecto a tu otra pregunta, sí, encontramos evidencia primeramente por sus escritos, los escritos que nos dejaron. Eh, la historia de la iglesia nos confirma esto a través de escritores, tanto apostólicos, de padres apostólicos, como escritores que quizás se han apartado a veces de la Iglesia Católica, como por ejemplo conocemos el testimonio de Tertuliano, tenemos que es un padre que fue de la Iglesia, que es considerado hasta sus primeros escritos católicos y luego cuando se separó de la Iglesia para unirse a los montanistas, si no me equivoco, tenemos los escritos de Tertuliano y tenemos también en la historia de la Iglesia de Eusebio, en su historia eclesiástica, lo que nos narra acerca de los testimonios que acreditan que las cartas son las cartas de San Ignacio, o las cartas de Policarpo, o la sucesión apostólica, son reales. También tenemos incluso evidencia externa, tenemos también los anales en Tácito, tenemos también Josefo, Flavio Josefo, también que nos revela cómo todos estos testimonios de los primeros cristianos, incluso de los mártires, han sido acreditados como verdaderos, primeramente por su testimonio de sangre, ¿no? Por su testimonio de muerte, que acreditaron su fe hacia la iglesia que ellos mismos proclamaban, ya vamos a leer, católica. Nuestra fe que proclamamos católica. Algo que también con lo que comentas, si esto ya está escrito y está en la historia y hay documentos y hay cartas y está todos los registros para leer, ¿por qué los apologetas protestantes no cuentan esto? O sea, porque yo he visto en páginas, en algunos de sus prédicas, porque anteriormente, si tengo que contarlo aquí, yo también tuve mi etapa protestante, entre comillas, y me pasé por varias iglesias protestantes porque si quería conocer también el origen, ¿no? Más que todo por un tema de reconocimiento, conocer, indagar y la búsqueda de la verdad, como lo decía San Agustín, ¿no? Avivar el amor por la verdad. Eh, y me acuerdo que yo en ese tiempo, bueno, sí, tenía una ignorancia, tengo aún, pero trato de empezar a cubrir toda esa ignorancia con una verdad y una formación. eh, Se me viene a la mente esto, ¿por qué no hablan sobre esto? ¿O dónde está? ¿O en base a qué? Si realmente es algo serio, si es un pastor serio y que está amando a Cristo
que está amando a la verdadera iglesia, ¿por qué no se va directamente a las fuentes y cuenta toda la verdad? ¿Por qué se tiene que ocultar? Soy consciente que han citado muchas veces a Ignacio de Antoquía, no le dicen San, ¿no? Le quitan el San siempre, casi siempre. Agustín de Hipona, y he visto hermanas protestantes que citan a Agustín de Hipona, oye, San Agustín de Hipona todos los días yo lo cito, y no lo ponen. Y luego cuando le pones el San, como que desconocen a Agustín de Hipona cuando le pones el San, desconocen su cita, pero cuando ellos lo ponen con Agustín de Hipona normal sin San, sí lo reconocen. Entonces veo una incoherencia en la raíz de la apologética protestante. Y yo quisiera preguntarte, tú ya has vivido esta experiencia, ¿por qué crees que pasa? ¿Dónde está? Si están todas las fuentes históricas para indagar. ¿Dónde está la razón para que el cristiano, que se dice llamar cristiano, se cierre, tape los ojos y se ponga la venda, ¿no? Frente a la verdad. Bien. Sí, son muchas preguntas. La primera es por qué no se enteran. Nosotros, yo en mi parte en mi camino de protestantismo, yo jamás me enteré de, de la historia de la iglesia. Nunca se nombró la historia de la iglesia en donde yo estoy hablando de una posición personal, donde yo iba y me congregaba, nunca se habló de la historia de la iglesia. Entonces, primeramente se le oculta a los fieles la historia de la iglesia. Incluso a los fieles se le indica que no lean los padres de la iglesia porque se van a confundir. Tengo un amigo, Leonardo se llama, él fue también ex protestante y él me contaba, o él cuenta en su testimonio, que cuando hablaba con su pastor o su anciano, él fue también hermano libre y después bautista. Él contaba que cuando hablaba con su pastor y le decía que él iba a investigar sobre los padres de la iglesia, el pastor le decía y le recomendaba que no los investigue porque se iba a confundir. Y de esta manera, Leonardo atrasó mucho su camino a la conversión de la Iglesia Católica, llegó a la Iglesia después de un largo tiempo de estudiar los padres de la Iglesia en profundidad, porque siempre le habían recomendado no leas los padres de la Iglesia porque te van a confundir. ¿Por qué? Porque ellos, los protestantes, insisten en que ellos hoy tienen más revelación ya que los padres de la iglesia entendían muy poco, que recién se estaba empezando a construir el cristianismo, eso es su argumento, que recién se estaba empezando a construir y que todavía no estaba completa la escritura, el canon de la Biblia, y que cuando ya la Biblia estaba completa ya era la única regla que tenía que regir en la iglesia. Entonces ya después de la Biblia ya uno y ellos piensan que después San Agustín padres después del siglo IV ya solamente se basaban en la Biblia y eso es mentira, no se basaban en la Biblia. Entonces, si bien utilizaban mucho la escritura porque el canon ya se había establecido, no se basaban siempre en la Biblia. Hasta que llegó, Martín Lutero, que inventó la doctrina de la sola escritura, y de esta manera, a partir del siglo XVI, uno empieza a conocer ya la historia, pero la historia de la Revolución Protestante o la Reforma Protestante, que es la historia que conocemos todos nosotros. Entonces, esa es la historia que uno estudia, la historia de Martín Lutero a partir del siglo XVI para adelante, pero atrás del siglo XVI, un protestante promedio, no conoce. Y aquellos que lo conocen, conocen en parte porque se les oculta. Hay muchos libros protestantes sobre los padres de la iglesia que, como decís vos, le sacan el san, nombran a Agustín y citan partes de sus escritos mutiladas, partes cortitas, donde ellos dicen que apoyan sus doctrinas, pero nunca leen el resto de las cosas. San Agustín ha escrito muchísimo, ha sido un escritor de los más prolíficos de la iglesia, ha sido de los escritores que más ha escrito. Entonces, sacar una cita de San Agustín de la Gracia y decir que eso apoya la sola gracia, o sacar a San Agustín
porque él habló de la fe, muchísimo habló de la fe, y decir que él apoya la sola fe es una inconstancia, una incoherencia, y no corresponde a todo lo que enseñó San Agustín, como por ejemplo que apartarse de la Iglesia Católica era apartarse de la fe verdadera. Entonces, creo que es eso, se les oculta mucho. Yo personalmente nunca leí historia de la Iglesia en 24 años de protestantismo. Si bien sabía algunas cosas, cuestiones, pero era mucho sobre la Reforma. No sé si quedó alguna otra pregunta. Sí, cuando hablabas se me vino a la mente que eh, están citando un doctor de la Iglesia Católica, doctor de la Iglesia Católica, ¿no? Y es algo gracioso, muy gracioso e incoherente, ¿no? Ya eso lo vamos a hablar en otro episodio sobre la Reforma Protestante. Ahorita vamos a abocar netamente a los padres apostólicos. Y me llama la atención también esto, ¿no? Tú has citado que hay varias cartas. ¿Y cómo se llaman estas cartas de los padres apostólicos para que las personas que nos escuchan puedan buscarlas, ¿no? Puedan buscar estas fuentes. ¿Dónde están y dónde las encontraste tú? ¿Cuál fue tu camino para buscar esta verdad? Bien, sí, las cartas son muchas de los padres apostólicos, tenemos bastante. Eh, Hay un libro muy interesante que es Patrología de Quasten, Johannes Quasten. Son por lo menos los dos primeros tomos, o los tres tomos, que trata sobre toda la patrología de los primeros siglos. Y después tenemos Padres Apostólicos de Daniel Ruiz Bueno, que son realmente muy buenos libros, que no están plagados por la crítica moderna. Esto también me olvidé de decir. Hoy en día el modernismo, la crítica moderna ha ido introduciendo a la historia cambios. Han ido introduciendo cambios, han ido introduciendo distintos tipos de supuestos estudios nuevos que demuestran que ya hay cartas que pueden llegar a ser apócrifas o cartas que no corresponden. ¿Por qué? Porque han ido metiendo un poco la cuchara teólogos y exegetas protestantes, con los cuales, si no hay comunión entre la iglesia católica y la protestante, no se va a llegar a ningún acuerdo, porque cuando por ahí se meten la cuchara los hermanos protestantes en esta exégesis, pasan estas cosas. Pasan que se empieza a cambiar un poco, a dudar de los primeros escritos y de la legitimidad de los primeros escritos. ¿Por qué? Porque son netamente católicos. Entonces, cuando ya llega esta influencia del modernismo, se empieza quizás a dudar un poco. Así que estos libros que le estoy dando, si puedes conseguir las primeras ediciones, sería muy bueno, porque, eh, porque bueno, van a encontrar los libros sin esta influencia quizás tan modernista, ¿no? Eh, También hay uno de la BAC, que es una biblioteca de autores cristianos, una editorial, que también tiene un libro que se llama de Dionisio el Areopagita. Es un gran libro donde tiene todos los escritos de aquel discípulo del apóstol Pablo. Me habías preguntado, me olvidé la otra pregunta. ¿Me habías hecho? Era más que todo saber, ¿no? En este caso, dónde, en qué lugar, fuentes, lo cual ya nos has nombrado algunas fuentes donde podemos recurrir, pero sí las nombres de algunas cartas, tal vez, cartas de los padres apostólicos. Bien, bueno, de los padres apostólicos tenemos la carta más importante quizás que se ha encontrado, que es la Didache, la doctrina de los 12 apóstoles. Esta es una carta que data más o menos, algunos la ponen en el año
40. Hay algunos que ponen esta carta en el año 40. Incluso se ha puesto un poco las fechas originales, las fechas que se han dado, que podemos decir más ciertas, son del 60 aproximadamente. Pero es una carta muy, muy pegadita a los apóstoles, ahí en esos años, ¿no? Habla acerca del bautismo, tiene la fórmula trinitaria en el bautismo, también nos habla sobre el Padre Nuestro y sobre la celebración de la Eucaristía, ¿no? Que se le llama Eucaristía, acción de gracias, eso también es muy importante. Vamos a citar algunos ejemplos, por ejemplo, sobre la Eucaristía, lo que dice en la Didache, para que, bueno, podamos tener también algunos textos, ¿no? Acá en el video, para que puedan escuchar los hermanos. En la carta de la Didache dice respecto a la Eucaristía, Didache capítulo 9, dice, respecto a la acción de gracias, daréis gracias de esta manera. Primeramente sobre el cáliz. Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, la que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Y luego de esto, sobre el fragmento. Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos manifestaste por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. También, como este fragmento, dice, estaba disperso sobre los montes y reunidos, se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo eternamente. Que nadie, empero, coma ni beba de vuestra Eucaristía, sino los bautizados en el nombre del Señor, pues acerca de ella dijo el Señor, no deis lo santo a los perros. Eso dijo en la Didache, en este documento. Este documento se encontró en los 1800 por la ciudad en Constantinopla, que es actualmente Estambul. Se encontró más o menos por los 1800 y muchos protestantes estuvieron en una disputa, ¿no? por reconocer este texto como si fuera protestante, ¿no? Como si apoyaría las doctrinas protestantes. Luego se dieron cuenta que no podía ser este escrito tan primitivo, que ya hablaba de la Eucaristía y de tantas formas, por ejemplo, la forma del bautismo, de tantas formas como la Iglesia Católica lo practica hoy. Por ejemplo, sobre el bautismo, dice la Didache 7. Acerca del bautismo dice, bautizad de esta manera, dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva corriente. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con caliente. Si no tuvieses una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo ayunen el bautizante y el bautizado, y algunos otros que puedan. Al bautizando, empero, le mandarás ayunar 1 o 2 días antes. Eso dice la Didache 7, donde nos habla del bautismo no solamente por inmersión, sino también por efusión del agua que la Iglesia Católica practica hasta hoy. Así que los protestantes solamente bautizan por inmersión, se sumergen completamente, pero la Iglesia Católica tiene este otro tipo de práctica que viene del cristianismo primitivo, como lo acabamos de ver, que se bautiza derramando agua sobre la cabeza. Una de las mayores formas en las cuales ellos atacan a los padres apostólicos, es decir, bueno, y hasta en la actualidad a todo aquel que le digan padre, ¿no?
¿Por qué crees que la palabra padre es tan atacada por ellos? ¿O por qué crees que le tienen tanto repudio, ¿no? A esta palabra, incluyendo a los padres apostólicos? Y también cuando hablaste de la Didache, tengo entendido que ahí también tocan otros puntos sacramentales de los sacramentos que actualmente también tiene la Iglesia Católica, aparte del bautismo. Quería que me resuelvas esa duda. Bien, sí, la palabra padre. La palabra padre es muy atacada por los evangélicos, por los protestantes, porque es una palabra netamente católica. Ellos dicen que el único Padre es el Padre Celestial y no se puede llamar a nadie más Padre en la tierra porque dice la Escritura que dice que no se puede llamar a nadie más Padre en la tierra. Pero bueno, esto es inconsistente porque la misma Escritura llama en Hechos de los Apóstoles Padre Abraham, perdón, podemos decir en Lucas, si no me equivoco, capítulo 15, cuando está la parábola de Rico y Lázaro, que llama Padre Abraham, llama Padre Abraham. También el Nuevo Testamento aplica muchísimo la palabra Padre como un Padre espiritual, un padre en la fe. Incluso los protestantes llaman a Abraham el padre de la fe. Ellos mismos le llaman el padre de la fe. Sin embargo, no se dan cuenta y le sacan este honor para deshonrar a aquellos padres apostólicos, ¿no? Los que trabajaron codo a codo con los mismos apóstoles. Entonces, por eso es que ellos intentan desprestigiar siempre cualquier forma de catolicismo que vean. Ellos intentan despreciar cualquier, por ejemplo, Eucaristía, acción de gracias, cambiaron ese nombre, cambiaron muchos nombres netamente o muchos significados, palabras netamente católicas para que, lo mismo que San, le sacaron el San, cuando en sus Biblias protestantes dice San Mateo, en la propia Reina Valera dice San Lucas, y ellos mismos le sacaron el San. Entonces, ¿por qué? Porque no creen en los santos, no creen en la intercesión de los santos, no creen que pueda haber santos hoy en día. Entonces, por eso es que eh, todo lo que venga y provenga de la Iglesia Católica, ellos intentan de alguna manera siempre desprestigiar a los mismos padres de la Iglesia, diciendo de que quizá ellos no conocían mucho porque recién estaba empezando el protestantismo, ese es su argumento, de que todavía que ellos no conocían mucho y que recién estaba empezando hasta que se hizo la Biblia y luego cuando se hizo la Biblia, ahí recién ya se terminó toda la revelación y solo nos dejaron el libro para que nosotros podamos tener esa regla de fe, de conducta, de doctrina para la iglesia y que no hay nada más de ningún otro lado que provenga nuestra salvación, nuestra forma de conducir nuestra fe. Así que el argumento de no llames padre queda derribado con la misma escritura, cuando Pablo le llama a Timoteo su hijo y todos los ejemplos que ya vimos. Así que... Claro. Algo que quería contar es que es gracioso, ya que el decir esta situación de padre, si bien se queda, ya se puede refutar totalmente con la escritura, pero también cuando hablabas sobre el tema del protestantismo, o sea, creo que es algo mucho más profundo, ¿no? Y obviamente esto viene ya del origen, de dónde nace y quién lo forma. Ya luego supongo que se tocará un poco más a Lutero. También se me venía otra cosa y otro punto es, eh,
los padres apostólicos, si bien ellos consideran que no eran los más aptos, como que ellos no sabían mucho, entonces los que no sabían mucho son aquellos que nos dejaron la escritura, en este caso la palabra, la Biblia, ¿no? Los que formaron y fueron instrumentos del Espíritu Santo y nos dejaron la palabra, o sea, los que no saben mucho. O sea, no hay una otra incoherencia detrás de todo ello, ¿no? Es algo que yo les pregunto a los que están escuchando esto. Y por otra parte, el tema de la Biblia, ya netamente. Entonces, ¿cómo se mantuvo el cristianismo? Es decir, el propio Jesús se equivocó al decir que lo que él iba a formar se iba a derrumbar tan fácilmente, o sea, se iba a derrumbar por las fuerzas de este mundo. No sé, yo quisiera preguntarte a ti, el tema de la oralidad, de la tradición apostólica a través de la oralidad con el tiempo. Eh, ¿Cómo se encadenaría o cómo respondería un protestante frente a este vacío de la historia desde el inicio, desde el siglo I hasta el canon donde se da y el canon oficial lo da la Iglesia Católica? ¿Cómo responde un protestante frente a este vacío existencial, histórico que no tiene? Bien, esa pregunta para un protestante es claramente la más difícil. No hay respuesta, no hay respuesta, como protestante no hay respuesta ni siquiera de los apologetas protestantes, hay respuesta sobre esto. Porque cuando encuentran la respuesta se vuelven católicos, a no ser que estén cometiendo una ofensa contra el Espíritu Santo, contra el mismo Dios, de querer negar a su iglesia y de negar la iglesia que Cristo mismo constituyó desde los primeros siglos. Entonces no hay respuesta, solamente aquellas personas necias como aquel, puedo nombrar a John MacArthur, por ejemplo, un pastor muy conocido bautista, que de manera necia distorsiona la historia primitiva, diciendo que la Iglesia Católica perseguía eh, a los primeros cristianos y que ellos tenían que esconderse porque eran perseguidos por la propia Iglesia. Si la Iglesia nació con Constantino, como dicen ellos, ¿cómo puede la Iglesia Católica haber perseguido a los cristianos verdaderos supuestamente en los primeros siglos? Es una incoherencia. Si nació en el siglo IV con Constantino, ¿cómo va a perseguir antes una iglesia a los cristianos que no existía? Entonces, no tiene mucho sentido. No tiene nada de sentido, básicamente. Ellos dicen que había cristianos primitivos que se escondían y que ellos mantenían la verdadera doctrina y que después aparecen de repente en el siglo XVI con Martín Lutero y todo lo demás a exponer la verdadera doctrina de los primeros siglos. Y que la Iglesia la Iglesia Católica había tomado un apogeo, bélico, un apogeo, no bélico, pero un apogeo de dominación sobre las verdaderas iglesias primitivas y impuso su religión católica con todo un imperio. Ese es su argumento. Pero este argumento se cae totalmente porque los primeros siglos, si la iglesia nace con Constantino, ¿cómo puede ser que esta iglesia que nace con Constantino en el siglo IV esté persiguiendo en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III a los verdaderos cristianos? Si no existía supuestamente. Y además de eso, cuando uno le pregunta que nombren a aquellos cristianos primitivos que ellos dicen, no tienen ningún cristiano, no tienen ningún mártir para nombrar, no tienen ningún nombre que nos pueda acreditar, ningún documento que nos acredite qué cristiano era evangélico en el primer siglo, qué cristiano era protestante, qué cristiano era luterano, porque incluso tenemos muchísimas divisiones entre sus denominaciones, entonces no te pueden decir ni siquiera qué tipo de denominaciones. Lo que sí te pueden decir es que había muchos cristianos disidentes que siempre se opusieron a las doctrinas de la Iglesia de Roma. Y sí, es verdad, había cristianos disidentes, pero esos cristianos disidentes eran los herejes.
Entonces, esos cristianos disidentes, supuestamente cristianos, entre comillas, eran los docetas, eran los gnósticos, eran todos esos cristianismos, todas estas ramas del cristianismo, entre comillas, primitivas, que justamente tenían disidencia con la verdadera iglesia de Cristo y que fueron combatidos por San Agustín, que fueron combatidos por San Ignacio de Antioquía, que fueron combatidos por Tertuliano, por Orígenes, por Clemente. Entonces todo esto es la respuesta que nosotros debemos dar ante esas afirmaciones de los protestantes, que no tienen respuesta, como hemos dicho, a qué pasa en esos primeros 4 siglos antes del canon. Con respecto a la transmisión oral que me dijiste, podemos citar a uno de los padres apostólicos, como es San Ignacio de Antioquía, además de la tradición oral, la jerarquía de los obispos. Por ejemplo, dice en la carta a los Herminiotas, en el capítulo 8, San Ignacio de Antioquía, dice esto: seguid todos al obispo como Jesucristo al Padre, y al colegio de ancianos como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, reverenciadlos como al mandamiento de Dios, que nadie, sin contar con el obispo, haga nada de cuanto atañe a la iglesia. Solo aquella Eucaristía, dice, ha de tenerse por válida, que se celebre por el obispo o por quien de él tenga autorización. Donde quiera que aparece el obispo, allí está la muchedumbre, al modo que donde quiera que estuviese Jesucristo, allí está la iglesia católica. Sin contar con el obispo, no es lícito ni bautizar ni celebrar la Eucaristía, sino más bien aquello que él aprobare. Eso es también lo agradable a Dios, a fin de que cuanto hiciese sea seguro y válido. Acá podemos ver primeramente cómo la jerarquía de la iglesia, aquellos obispos que han sido establecidos por los apóstoles, son a los que debemos tener como válido, dice la Eucaristía que ellos den como válida. Y además de esto, también dice que la iglesia es católica, la carta de San Ignacio de Antioquía. Voy a dar una cita más, un segundito a ver si la encuentro. San Clemente, año 35 nació San Clemente, romano, y esto lo escribió unos cuantos años después en su carta a los Corintios. Dice en la Epístola de los Corintios, capítulo 41. Dice: los apóstoles nos predicaron el Evangelio de parte del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado de Dios. En resumen, Cristo de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo. Una y otra cosa, por ende, se sucedieron ordenadamente por la voluntad de Dios. Eso dice San Clemente Romano con respecto a la sucesión apostólica. Son padres apostólicos, padres que han trabajado y fueron discípulos directos, en este caso San Ignacio, del apóstol Juan y del apóstol Pedro, y Clemente también, que fue ordenado por los mismos apóstoles. Sí, me acuerdo que una vez investigué y Clemente creo que, o sea, aparece un Clemente en la Biblia, aparece. Sin embargo, bueno, hay la relación de los años coinciden mucho de que sea San Clemente y también San Clemente va a ser uno de los primeros papas, según la ordenación cronológica que tenemos de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por leer, mucho que investigar, Sí, pero también, perdón, ¿no? dime. Sí, San Clemente es aquel que se nombra en la Escritura. Fue discípulo y fue ordenado por el apóstol Pablo. Exacto. Y la ordenación se daba, bueno, en ese tiempo no había este tema de bueno, los cardenales que escogen, ¿no? Al Papa como tal oficialmente, pero era de oralidad, pasaba el mando a tal, ¿no? Era por el tema de la sucesión y la tradición oficial, que no es la tradición humana, que siempre repito,
no es ese tradicionalismo que tenemos metido en la cabeza, sino es una tradición apostólica, totalmente diferente. Y bueno, algo más que una duda, ya esa es una duda personal que siempre tuve, que te quería preguntar. ¿Qué crees que es lo más difícil cuando pasó tu conversión del protestantismo al catolicismo? ¿Qué fue lo más difícil de aceptar para ti? Porque yo en lo particular se me hizo difícil comprender que del lugar donde yo, bueno, venía, porque yo nací en una familia católica y siempre desprecié esta situación, por eso busqué ciertas alternativas a la fe en otras iglesias protestantes. Luego cuando regresé se me hizo un poco difícil aceptar incluso la observar que Cristo realmente está en la Eucaristía, el tema de los sacramentos y muchas otras cosas éticas que los católicos como tal no representamos muchas veces y que los protestantes tienen eso a su favor porque el testimonio es algo que muchas veces por no conocer la fe, por no conocer la iglesia, por no conocer la historia, no conocer al propio Jesús, no, no vemos realmente un catolicismo como los verdaderos cristianos lo vivieron, ¿no? Pero eso no significa que no siga existiendo. Existe, existe. El tema está en que se ve muy poco y a veces me he puesto a pensar, y es una frase que yo tengo, tal vez los católicos no somos mayoría, como dicen las estadísticas, sino realmente somos una minoría. Porque católico no solamente es aquel bautizado, sino aquel que se bautizó, pero siguió, porque es para mí, y según también la propia Biblia, la salvación es un proceso, no es algo de por hecho y de a partir de aquí ya soy salvo para adelante, y no, peco y hago lo que quiero y pues no salvo, sino es un proceso, ¿no? Yo quisiera saber cuál fue lo más difícil, ¿no? De aceptar que la Iglesia Católica era la verdadera, en pocas palabras. Sí, lo más difícil para cualquier protestante, no solo para mí, es sacar el concepto, eliminar el concepto de la sola escritura. Creo que ese es el, el punto de partida en que un protestante empieza a dejar de ser protestante. Cuando un protestante se va, entre comillas, no se va de la escritura, no se va de que la deja de lado, sino se va a la tradición apostólica, se va a la historia de la iglesia, se va al magisterio de la iglesia. Ahí es el punto donde el protestante ya empieza el camino de dejar de ser protestante porque está saliendo de un pie que es quizás el más importante con la sola fe, el principio formal que se llama de la escritura, el principio formal y el principio material, que son la sola fe y la sola escritura. Esos dos principios son los básicos, digamos, los pies fundantes del protestantismo. Entonces, cuando el protestante deja la sola escritura, de repente empieza un camino en que también va a dejar la sola fe, porque al dejar la sola escritura va a empezar a encontrar en la tradición, en los padres de la iglesia, en el magisterio de la iglesia, que la sola fe es inválida. Incluso lo encuentra en la propia escritura, nada más que al estar sesgado por un pensamiento ya, por un pensamiento preestablecido del protestante que solamente tiene que ser la fe, entonces, a veces esos pasajes no los toman en cuenta, como es el pasaje de Santiago 2:24. Entonces, esos pasajes no los toman en cuenta y bueno, dice, bueno, es que acá se refería a tal cosa, bueno, pero una vez que dejan quizás este pilar de la sola escritura, que es lo más difícil, empiezan a darse cuenta que son necesarias las obras y son necesarias esa parte de nosotros, como dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces esa parte de nosotros que debemos esforzarnos y luchar por nuestra salvación. Entonces, lo más difícil para cualquier protestante, y no solo para mí, es aceptar salir de la sola escritura, aceptar que ese dogma protestante es inválido y se contradice a sí mismo. Ya muchos protestantes están saliendo un poco de la sola escritura. Yo
por ahí estoy viendo algunos canales, y yo me paseo por YouTube mirando algunos canales de algunos protestantes, apologetas, que empiezan a leer un poco más sobre los padres de la iglesia, que empiezan a defender por ahí contra ateos, no solamente contra católicos ni nada, sino que son apologetas evangélicos contra ateos, que necesariamente tienen que ir a la historia de la iglesia para defender a la iglesia cristiana. Si no, no se pueden quedar con solamente la Biblia, porque a un ateo no le vas a intentar cambiar o a intentar refutar nada solamente con la escritura, porque ellos no aceptan la escritura. Entonces, como inspirada, ¿no? Entonces tienen que ir a la escritura como documento histórico. ¿Y quién va a avalar la escritura como documento histórico? Los padres de la iglesia, la historia de la iglesia, la tradición apostólica. No hay nada más que la valide. Así que por esto mismo es que a veces cuando tienen que enfrentarse con ateos, necesariamente tienen que ir a la historia de la iglesia y al magisterio de la iglesia y a darse cuenta de que había herejes en los primeros siglos, los gnósticos, había herejes, los docetas, había los montanistas, y esto eran, ¿y qué creían? Bueno, creían básicamente muchas cosas que los protestantes creen hoy, como los gnósticos, por ejemplo. Mucha teología que ellos tenían que ha sido salida de nuevo, a reflotar de nuevo en el siglo XVI con Martín Lutero y todos los demás que vinieron. Así que creo que eso es lo más difícil para un protestante antes de hacerse católico, de aceptar de la iglesia. Claro. Bueno, Maxi, realmente ha sido mucha información. Yo creo que que un católico en la actualidad es muy difícil ser realmente un católico. O sea, quiero cargar con esa frase. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos defender nuestra fe, muchas veces no la conocemos. Y cuando alguien que conoce la fe y conoce la historia y conoce detrás también la filosofía, detrás de esa historia de los padres y los doctores de la iglesia, junto con la tradición apostólica, sí se choca con esta cuestión de la verdad, ¿no? Pero también en la actualidad defenderlo, he notado que hay una cierta debilidad por una gran mayoría. Entonces, yo quisiera que tú tal vez me comentes. Yo siento que incluso las personas que han sido ex protestantes son los que, y se han convertido actualmente al catolicismo, son los que más defienden la Iglesia Católica. Yo quisiera saber, que tal vez les mandes una especie de mensaje a esas personas que actualmente son católicas, pero también estoy segura de que hay algunos hermanos protestantes que también están escuchando esto, y no sé, si los tuvieras presentes, ¿tú qué le podrías decir a ellos? Bueno, primeramente los protestantes desconocen y se les hace desconocer eh, los convertidos del protestantismo a la Iglesia Católica, porque hay muchísimos convertidos del protestantismo, incluso por los padres de la Iglesia. Tenemos al cardenal Newman, que escribió un gran libro que se llama La Iglesia de los Padres. Este cardenal fue hecho santo por la Iglesia Católica e incluso fue canonizado, si no me equivoco, por el Papa Francisco. Y él escribió un gran libro, La Iglesia de los Padres se llama, que narra su conversión a la Iglesia Católica a través de los padres de la Iglesia. Si me das un segundito, te digo, el otro protestante que se llama Scott Hahn. Scott Hahn escribió un gran libro que se llama Roma, Dulce Hogar.
también narrando cómo él y su esposa llegaron a la Iglesia Católica a través de los padres de la Iglesia. Yo recomendaría a los protestantes quizás poder leer estos libros, solamente, o también poder escuchar testimonios, ¿no?, sobre los hermanos separados que han llegado a la Iglesia Católica a través de los padres de la Iglesia. Un segundito. Estoy buscando un hermano más. Bueno, quizás con estos dos que les he dado realmente va a ser una gran lectura que van a poder tener. Y mi recomendación también es, como les dije al principio, buscar en los orígenes de la Iglesia. Poder leerla a los padres primitivos, aquellos que trabajaron codo a codo con los apóstoles. Y también antes de terminar, voy a leer cómo era la liturgia, porque también eso es importante saber, cómo eran las reuniones, entre comillas, de los cristianos del primer siglo, del siglo 100, del siglo 2, y voy a leer a un discípulo directo quizás de Policarpo, de aquellos que trabajaron con los apóstoles mismos en el año 100, que es San Justino Mártir, que es muy conocido por los protestantes. ¿Qué dice San Justino en su Apología 1? ¿Cómo era la liturgia? ¿Cómo eran estas reuniones del primer siglo? Dice San Justino: terminadas las oraciones, nos damos el beso de la paz. Luego se ofrecen pan y vino mezclado con agua. ¿A quién preside? Que él los toma y da el avance y gloria al Padre del universo en el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo. Después pronuncia la oración eucarística por habernos congregado, por habernos conseguido los dones que de Él nos vienen. Y cuando ha terminado las oraciones de la Eucaristía, todo el pueblo presente dice amén, que en hebreo quiere decir así sea. Cuando el que preside ha dado las gracias y todo el pueblo ha aclamado, los diáconos dan a cada uno de los asistentes la comunión en forma de pan y de vino, sobre los que se pronunció la oración eucarística, y se la llevan a los enfermos que no pudieron asistir. A esta celebración la llamamos Eucaristía. A nadie es lícito participar si no cree que nuestras enseñanzas son verdaderas, si no ha sido lavado en el baño del bautismo para regeneración de los pecados, y si no vive conforme a lo que Cristo enseñó, porque no los tomamos como pan y bebida comunes, sino que así como Jesucristo nuestro Salvador se encarnó por virtud del Verbo de Dios para nuestra salvación, del mismo modo se ha enseñado esta comida, de la cual se alimenta nuestra carne y nuestra sangre, que es la carne y la sangre del mismo Jesús encarnado. Pues en estos alimentos se ha realizado el prodigio mediante la oración que contiene las palabras del mismo Cristo. Haced esto en conmemoración mía. Los apóstoles en sus comentarios, que llaman evangelio, nos transmitieron que así nos lo ordenó Jesús cuando tomó pan y dando gracias dijo: haced esto en conmemoración mía, esto es mi cuerpo. Y de la misma manera, tomando el cáliz, dio gracias y dijo: esta es mi sangre. Nosotros, en cambio, después de esta iniciación, recordamos estas cosas constantemente entre nosotros. Los que tenemos socorremos a los necesitados y asistimos siempre los unos a los otros. Por todo lo que comemos, bendecimos siempre a Dios. El día que llaman del sol, el domingo, se celebra la reunión de todos los que vienen en las ciudades y en los campos, y se leen los evangelios de los apóstoles y de los profetas, mientras el tiempo, cuando el lector termina, el que preside, nos exhorta con su predicación y nos invita a imitar aquellos ejemplos. Después nos levantamos todos a una y elevamos nuestras peticiones. Al terminarla se ofrece el pan y vino, como ya dije, y el obispo, según su fuerza, también eleva acción de gracia. Todo el pueblo exclama amén. Celebramos esta reunión el día del sol por ser el primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y también porque es el día en el que Jesús nuestro Salvador resucitó entre los muertos, pues hay que saber que le entregaron el día del Señor al Saturno sábado,
y en siguiente, que es del sol, resucitó y se apareció a sus discípulos. Eso dijo él. Así fue toda la misa. Dijo prácticamente toda la misa, exactamente. Por eso mismo es como que tenía muchas ganas de leer esta cita de, de aquel, de aquel discípulo, ¿no? De aquellos apóstoles y de los sucesores, como es San Justino Mártir, en el año 100. Así que es importante tener conocimiento sobre esto y que los protestantes puedan por lo menos escucharlo. Si ellos por ahí no quieren ir directo a las fuentes, bueno, pueden ver el video y escuchar cómo era la liturgia en los primeros siglos. Si se conforma como son las liturgias o las reuniones protestantes, o es más conforme a cómo es la liturgia y la reunión católica. Exacto, creo que está el tema de que la verdad realmente no tiene miedo. Si tienen la verdad, pueden confrontar sus ideas protestantes frente a lo que ya es la historia propiamente dicha. La verdad estoy muy feliz, ha sido un episodio muy bueno. Agradecerte, Maxi, por colaborar conmigo, por aceptar la invitación. Y no es el único episodio que vamos a tener con él, porque el siguiente se viene un tema que para mí va a ser una batalla, porque sé que hay hermanos muy queridas mías que van a escucharlo y agradecerles también a ellas porque lo están escuchando, y es sobre la reforma protestante. Así que nada, agradecerte, Santiago, por esto. Más que todo, vuelvo a recalcar que Maxi tiene su canal de YouTube, que es Santiago Católico, y lo pueden encontrar así para que se puedan suscribir. Y bueno, los dejo con él para que también los invite a eso. Bueno, muchas gracias a vos. Y bueno, sí, pueden suscribirse al canal Santiago Católico. Tengo ahí debates, algunas enseñanzas también sobre la fe de la Iglesia y sobre temas de apologética y respuestas a preguntas de protestantes y más que nada sobre la doctrina de los testigos de Jehová, esta secta que lamentablemente sigue haciendo adeptos, incluso quizás hoy menos que antes, pero porque de a poco va cayendo, gracias a Dios, pero todavía está llevando personas al error. Así que es necesario también tener información sobre distintos tipos de sectas como esta, que son a veces muy peligrosas para la familia, para el hogar. Así que bueno, te agradezco mucho y bueno, agradecemos también al Señor por habernos dado esta oportunidad de poder dar en mi caso mi testimonio y poder hacer ver un poquito más de esa luz de la iglesia de los primeros siglos. Muchas gracias, Maxi. Bueno, eso ha sido todo y agradecemos al Señor también por esta posibilidad, ¿no? Él desde Argentina, yo de Perú, no sé cómo sucedió, y eso es muy bueno porque vemos que el Señor a través de estas tecnologías también está rompiendo fronteras, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, esto fue el podcast de Veritas Caritas.